Del duelo al consuelo, llegando al abrazo divino, escrito por la doctora Nancy Molk. Capítulo 17. La presencia de Dios es la cura. Trabajo con personas que han sido traumatizadas de diversas maneras a través del abuso y la negligencia o simplemente viviendo con personas imperfectas que nunca podrán proporcionarles el amor que Dios quiere que reciban. Llegan a conocer y apropiarse de la presencia de Dios en sus vidas donde sea que hayan sufrido pérdidas, trae sanación y una mayor comunión con Dios. La persona que siempre debieron ser en Cristo comienza a emerger. Se desarrollan y se vuelven capaces de amarse a sí mismas y a los demás con aquello que han encontrado con Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Este procedimiento para sanar reacciones emocionales inapropiadas surgió hace muchos años en la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Ya ves, todos llevamos en nuestros corazones muchos patrones de este mundo basados en experiencias de vida que soportamos sin saber que Dios estaba con nosotros. Incluso como cristianos puede haber muchos momentos y situaciones de nuestras vidas donde nos falta totalmente la fe para creer que Dios está presente. En el último capítulo te conté sobre el día en que estrellé mi bicicleta. En aquel entonces no sabía que Dios estaba conmigo, no pude ver su amor por mí. Todo lo que sentí fue miedo paralizante. Fue solo hasta que volví a visitar ese momento a través de mis sentimientos provocados por mi hijo aprendiendo a andar en bicicleta que pude experimentar y aplicar la verdad de la presencia de Dios conmigo. Me gustaría mencionar aquí que las personas que tienen la capacidad de sentir la presencia de Dios ya tienen la ventaja de avanzar rápidamente en el proceso de duelo. Otros que no pueden sentirla fácilmente necesitan ayuda más especializada para hacerlo. En cuanto a mí, al tratar con el recuerdo de la bicicleta, también tuve que reconocer que era solo la punta de un iceberg que representaba problemas de control y mi complicidad con ellos. Había estado tratando de controlar muchas cosas a lo largo de mi vida. Había operado por medio de un tipo de hipervigilancia en mi esfuerzo por anticipar y manejar los peligros constantes de la vida. Tuve que arrepentirme de vivir como una huérfana que solo debía depender de sí misma. Solamente identificando esta pérdida, haciendo su duelo respectivo con la presencia de Dios, haciéndome sentir lo suficientemente segura como para hacerlo y alejándome de mis reacciones basadas en mi pérdida, podría tener una restauración de mi alma. Necesitaba a Dios, no solo mis propios dispositivos de protección. Estaba usando mi propio medio para tratar de protegerme. Esto resultó dolorosamente ineficaz. El miedo huye y el amor perfecto de Dios entra cuando elegimos dejar de tratar de mantener todo junto basándonos en nuestras propias fuerzas. Dios está disponible para aquellos que lo buscan. ¿Cuántas de nuestras reacciones y percepciones actuales están incrustadas en el pasado? ¿Cuántos momentos de impiedad, sin estar conscientes de Dios, hemos experimentado en nuestras vidas que necesitan una renovación de la mente? Creo que muchos más de los que quisiéramos admitir. La verdad es que generalmente nos falta sabiduría sobre estas cosas. Nos topamos con la vida sordos, tontos y ciegos sobre qué hacemos y por qué lo hacemos o cómo sentimos lo que sentimos. Hay una cierta mortalidad que nos derriba. El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. La mayoría de las veces no consideramos que la manera en que vemos una situación o una persona puede no ser precisa. No pensamos en la posibilidad de que podamos estar interpretando personas y eventos basados en pérdidas no resueltas de nuestro pasado. Dos fuerzas luchan dentro de nosotros. Por un lado, queremos suprimir y evitar el dolor que hemos ocultado. Pero también existe un anhelo de conciliar estas pérdidas pasadas, de corregir nuestros errores del ayer. Este deseo está tan profundamente arraigado dentro de nosotros que a menudo no podemos aislarlo o definirlo y no podemos reconocer que está ahí.
Estas metas opuestas luchan dentro de nosotros y nos debilitan, ya que una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Permitirnos admitir que nuestras percepciones pueden ser vistas a través de un lente de nuestro pasado abrirá la puerta para que surja de manera natural el deseo de conocer la verdad y de ser sanos. Los ejemplos anteriores no son los únicos tipos de situaciones en las que las pérdidas no resueltas pueden ejercer una influencia poderosa sobre nosotros. Nuestro pecado está estrechamente vinculado a él. Permíteme explicar. El mundo busca constantemente explicar el pecado como una enfermedad. Como dice la teoría moderna, hemos sido víctimas y no somos responsables de lo que hacemos. En el otro extremo, hay algunos cristianos que rechazan todas las técnicas y percepciones psicológicas creyendo que son del diablo. Todo proviene de nuestro pecado, dicen, y solo necesitamos arrepentirnos y estos pecados, con la ayuda de Dios, desaparecerán. El concepto de duelo no resuelto nos muestra una forma diferente de vernos a nosotros mismos en relación con nuestros problemas, nuestro pecado y su cura, desde una perspectiva profundamente bíblica. Nuestras vidas se ven afectadas por dos tipos de pérdidas. Un tipo de pérdida es creado por nuestras decisiones de hacer lo nuestro y dejar a Dios por fuera de la escena. El segundo tipo de pérdida involucra las decisiones de otros de dejar a Dios fuera de la escena y el pecado que nos causa dolor y pérdida. ¿Recuerdas a Rebeca en un capítulo anterior? Por un lado, Rebeca había sido rechazada y abandonada por su familia y había sufrido pérdida por sus manos. Por otro lado, gastó una enorme cantidad de energía lamiendo sus heridas, expresando enojo y rechazando a las personas a su alrededor. Esto creó pérdidas tanto para ellos como para ella. Los dos tipos de pérdidas en su vida estuvieron profundamente relacionados porque ambos fueron causados por malas decisiones contrarias a la forma de hacer las cosas de Dios. Él es amor. Ambas pérdidas debían ser reconocidas y extinguidas por el proceso del duelo. La base de todo pecado es la independencia de Dios. ¿Por qué podemos decir esto? Porque todos somos creación de Dios, creados por Él con el expreso propósito de depender de Él, tener comunión con Él y vivir para cumplir su voluntad para con nosotros. Lo que nos impide cumplir sus propósitos es un deseo de ser independientes de Dios. A medida que nos hacemos cristianos, al responder a su misericordia, nos arrepentimos de esta independencia y comenzamos un largo proceso de rendir todas las áreas de nuestras vidas a Dios y a su voluntad. Lo que esto significa prácticamente es que si bien solíamos esforzarnos por satisfacer nuestras propias necesidades en nuestra propia capacidad, ahora lo miramos a Él para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, es una bendición, es algo bueno ser necesitado e impotente, o decirlo en las propias palabras de Jesús, pobre en espíritu. Si lo hacemos, se nos promete ganar el reino de Dios dentro de nosotros, que es tener plenitud en Cristo. Jesucristo mismo se convierte en el camino para que vivamos la vida por la cual lo vivimos y la verdad que nos libera de nuestra vida sin Dios. Muchas personas se encogen cuando hablas de enfrentar la realidad. En verdad, si alcanzamos el punto de claridad causado por la resolución de nuestras pérdidas, la realidad se convierte en nuestra mejor amiga y en una causa de gran alegría. Finalmente nos vemos a nosotros mismos como realmente somos, una creación amada, apreciada y honrada que pertenece a un Creador poderoso y amoroso. Mejor busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No es pecado querer tener quien nos provea. Es normal y natural desear comida, refugio, seguridad y un sentido de pertenencia a un grupo que se preocupe por nosotros. Estas son necesidades apropiadas que son parte del ser humano. Jesucristo vino y probó esta humanidad y esta necesidad. Sabemos que tenía deseos físicos porque estuvo hambriento, cansado y preocupado por lo que sabía que experimentaría cuando todos, especialmente su Padre Celestial, lo abandonaran. Sin embargo, la diferencia entre Jesús y nosotros es que nunca intentó satisfacer estas necesidades fuera de la provisión de Dios para él, a pesar de que estuvo tentado a hacerlo. La suya fue una vida donde practicó perfectamente la presencia de Dios. Esperó en Dios y dependió de Dios para todo.
Si algo fue negado, como cuando el Espíritu lo llevó al desierto a ayunar 40 días, creía que incluso su privación en el desierto era ordenada por Dios para sus propósitos. La suya era una vida que no tenía falta de justicia o impiedad. Cada una de sus necesidades humanas fue satisfecha por el Padre. Incluso en su muerte se entregó a esta impotencia y se entregó a sí mismo en las manos del Padre. Su carne humana estaba llena del Espíritu Santo. Nunca hubo una agenda diferente a la agenda de Dios en su pensamiento, sus emociones y su voluntad. Rebeca necesitaba una forma distinta de relacionarse con las personas. Las teorías y estándares a nivel mental no cambiarían los patrones destructivos de relación que habían plagado su vida. Necesitaba desaprender sus formas y aprender nuevas maneras. Una explicación bíblica de esto se llama morir a uno mismo. Es un proceso transformador de dejar ir nuestros caminos y abrazar el camino de Dios. Es declarar el fin de la esperanza de que nuestra propia protección y control salven nuestras vidas, cediendo a la protección y el control de Dios. Odio cuando la gente asume que morir a uno mismo es un rechazo hacia nuestra personalidad básica. No olvidemos a la persona amada con la que Dios quiere estar para siempre y por quien lo sacrificó todo. Nuestro camino nos coloca a nosotros o a otras personas en el centro del universo para hacer las cosas bien. Los resultados de esta manera en la vida de Rebeca fueron ira y desilusión hacia los demás y soledad y aislamiento por ella misma. Su autoprotección al final no la había protegido. Sus demandas de que otros cambiaran sus respuestas hacia ella para hacer que su vida fuera correcta estaba arruinando sus relaciones. ¿Cómo podría Rebeca desaprender estas maneras? ¿Cómo podría morir a esas percepciones cuando ese era todo lo que sabía? Nuestros problemas pueden ser una gran puerta de esperanza para nosotros si se lo permitimos. Permitirnos enfrentar la pérdida y el dolor es el camino hacia la sanidad y la salud. Cruzar el desierto del dolor lleva a una nueva tierra prometida de fuerza y vitalidad. El proceso de duelo construido dentro de nosotros por Dios puede transformar los problemas en nuestras vidas para que funcionen para nuestro bien. El proceso del duelo nos permite ser destetados de nuestros propios caminos y libres para abrazar los caminos de Dios. El proceso del duelo permite un abandono gradual de la forma en que se suponía que tenía que ser y abre una puerta a una nueva manera. En la parte 1 hemos visto cómo hacer este proceso de duelo y enfatizamos la seguridad necesaria para ello. Necesitamos seguridad de que seremos amados incluso cuando admitamos y expresemos emociones negativas. Vernos a nosotros mismos o a otros como la respuesta a los problemas de la vida es una forma de idolatría. Nos apartamos de la idolatría y nos separamos de ella al pasar por las etapas del duelo. Comenzamos por reconocer que nuestras formas de satisfacer nuestras propias necesidades están muertas y esto hace que las abandonemos. Admitimos nuestra propia impotencia para establecer la salvación en nuestras propias vidas. Admitimos nuestro error al haber exigido que otros arreglen nuestras vidas. En este lugar donde nos vaciamos de nuestros planes y ambiciones, llegamos al punto de rendirnos a la manera de Dios y la posibilidad de emerger en el plano divino que ya existe dentro de nosotros. Aquí le permitimos que nos consuele en nuestro dolor, que cambie nuestro pensamiento y nos muestre las mentiras que hemos creído, así como la verdad que necesitamos para liberarnos. Tenemos un nuevo nivel de energía disponible al final del proceso de duelo. Es la energía que solía mantener las emociones negativas en espera. Él es nuestro pastor y por eso no nos quedaremos necesitados. Aquí hay una oración con la que puedes comenzar en tu viaje para conocer a Dios. Siéntate, guarda silencio cada día y pídele al Espíritu Santo que te ayude a recibir el amor y la perspectiva de Dios. Padre Celestial, no tengo todo lo que necesito. He intentado muchas maneras de obtener lo que necesito por cuenta propia, pero no he podido satisfacer mi alma. Jesús experimentó la humanidad para poder entenderme y ayudarme. Por favor, ven a mí ahora y dame su vida y ayuda a través del Espíritu Santo. Ayúdame a dejar de lado mis propias percepciones y demandas. Ayúdame a tener fe para confiar en que tú me cuidas.
Gracias por tu promesa de que nunca me dejarás ni me abandonarás. No importa cuáles pérdidas haya tenido en la vida, siempre permíteme llegar a tu abrazo divino mientras las dejo ir en el nombre de Jesús. Amén. A medida que nos lanzamos a una nueva forma de vida, nos encontraremos revisitando un camino establecido dentro de nosotros, la forma de llegar a ser como un niño pequeño, la cual es el próximo tema que vamos a abordar.